Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca me has visto, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Inglaterra, cuando el cuerpo de una joven asesinada fue encontrado tirado en una zanja a finales de 1993. La policía inició una investigación para atrapar a su asesino. Sin embargo, debido a la verdadera falta de pruebas, el caso se enfrió y la víctima y su familia se quedaron sin respuestas y sin justicia. Y luego, solo un par de meses después, parecía que lo mismo volvía a suceder. En una zona cercana se encontró el cuerpo de una segunda mujer, forzando a la policía y al público a pensar si las mató la misma persona. ¿Tenían a un asesino serial entre ellos? La respuesta a esa pregunta llegó años después, cuando una coincidencia de ácido desoxirribonucleico reveló al asesino. Un depredador sexual retorcido y pervertido que parecía cometer estos crímenes debido a su odio hacia todas las mujeres, lo que llevó a la gente a preguntarse si su número de víctimas realmente se detuvo en 2. Este video contiene temas fuertes como violación y agresión sexual, incluyendo la agresión sexual a un menor. Se recomienda discreción al espectador. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 32 años hasta finales de 1993 en el condado de Leicestershire, que se encuentra en la zona de East Midlands, en Inglaterra específicamente. Nuestro caso comienza en un pequeño pueblo de Leicestershire llamado Swinford. El 31 de diciembre de 1993, en la víspera de Año Nuevo, una jinete que cabalgaba por un camino rural cerca de Swinford hizo un hallazgo impactante. Ella estaba montando su caballo cuando por casualidad miró hacia la zanja al lado del camino. Y fue entonces cuando vio lo que al principio creyó que era un muñeco, un maniquí, pero estaba equivocada, no era un maniquí. Había encontrado el cuerpo sin vida y parcialmente desnudo de una joven y estaba muy impactada. La jinete contactó de inmediato a la policía y los oficiales fueron enviados al lugar. Por supuesto, considerando el lugar donde la encontraron, en esa zanja junto a un camino rural tranquilo. No pasó mucho tiempo para que la policía concluyera que probablemente hubo juego sucio en la muerte de esta pobre mujer. Parecía que su cuerpo había sido escondido aquí con la esperanza de que nunca la encontraran y casi no la encuentran. Por el estado de descomposición, la policía notó que llevaba muerta un tiempo. Probablemente llevaba tiempo en la zanja, pero nadie la había visto porque era un camino rural. Pero también era diciembre, había caído algo de nieve, así que a veces había estado cubierta. Esta zanja también se llenaba de agua, así que estaba cubierta de agua. Y de hecho, la única razón por la que la jinete pudo verla fue porque estaba montando un caballo. Su cuerpo estaba muy abajo en la zanja. Alguien que solo caminara o condujera por la carretera probablemente no la habría visto. Pero como esta mujer estaba montada en un caballo, sí la vio. Gracias a Dios que lo hizo, porque quién sabe cuánto más habría estado ahí si no la veía. La mujer estaba boca abajo en la zanja. Su cuerpo estaba muy congelado porque era diciembre y hacía mucho frío. Como dije, ella estaba parcialmente desnuda. Creo que lo único que llevaba puesto era una blusa corta blanca. Una autopsia luego confirmó lo que la policía sospechaba. Había sido asesinada. Se determinó que esta pobre mujer, fuera quien fuera, había sido estrangulada hasta la muerte. Y desafortunadamente, creo que la policía supo desde el principio que, Dios mío, este crimen iba a ser difícil de resolver, porque de nuevo, desde el principio, realmente no tenían mucho con qué trabajar. Sabían que obtener cualquier tipo de evidencia iba a ser casi imposible. No hallaron objetos o artículos en la escena ni cerca de la zanja que fueran relevantes para el asesinato, como por ejemplo una ligadura o marcas de llantas del vehículo del asesino. Era evidente que las llevaron a ese lugar tan alejado. Sin embargo, no hallaron huellas de neumáticos. En cuanto a la forense, de nuevo no se encontró nada. Los científicos no pudieron encontrar ninguna huella dactilar ni ácido desoxirribonucleico del asesino en su cuerpo. Porque, ella había estado expuesta a los elementos, había estado parcialmente sumergida en agua, así que cualquier evidencia de ese tipo simplemente se habría lavado. Dado que era una zona rural, obviamente no había cámaras de seguridad cerca. Tampoco había casas, así que la policía no podía hablar con residentes locales para preguntar si habían visto o escuchado algo.
Literalmente no tenían prácticamente nada con qué trabajar. Supongo que lo único que podían esperar era que, una vez que identificaran a la víctima, tal vez pudieran identificar a alguien en su vida como un posible sospechoso. La mujer en la zanja fue identificada finalmente como Samo Poole, una madre de 20 años con un hijo. De hecho, ella era originaria de West Midlands. Desapareció en Borsall Heath, Birmingham, West Midlands, a unos 63 kilómetros de Swinford, donde hallaron su cuerpo. Como dije, Samo era una madre soltera. Tenía una hija llamada Biela, que solo tenía 8 meses cuando su madre fue asesinada. Y Samo también tenía una pareja, un novio con quien ella y su hija vivían, y su pareja fue en realidad quien reportó su desaparición. Resulta que Samo había desaparecido casi un mes entero antes de que encontraran su cuerpo. La última vez que la vieron fue la noche del 4 de diciembre de 1993. La hallaron el 31 de diciembre. Esa noche, el 4 de diciembre, Samo salió de su casa. Dejó a su novio y a su hija Biela para ir al Distrito Rojo en Borsale. Verás, antes de su muerte, Samo había estado trabajando como trabajadora sexual. Era una madre soltera que luchaba por dinero y así fue como empezó a tratar de mantener a su hija. Y sí, la noche del día 4, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Había ido al Distrito Rojo en busca de clientes, sin embargo, nunca regresó. Nunca regresó a casa. Fue vista con vida por última vez en el Distrito Rojo. Así que ahora parecía que su asesino probablemente era alguien que la recogió esa noche. Él fingió que quería sexo de Samo, pero en cambio terminó asesinándola y llevando su cuerpo a esa zanja en Leicestershire. Dicho esto, los detectives también investigaron a su novio cuando encontraron su cuerpo. De hecho, lo investigaron bastante como sospechoso, pero finalmente fue más o menos descartado de las investigaciones de la policía. Esa noche cuidaba a la hija de Samo en casa. No tuve nada que ver con su muerte. Y bueno, aparte de él, realmente no había otros sospechosos principales. La policía intentó investigar a los hombres que usaban trabajadoras sexuales en Borsall Heath. Esto era complicado porque la mayoría de los clientes suelen ocultar que pagan por esos servicios, así que era difícil encontrarlos. También consideraron si el perpetrador podría haber sido un trabajador que estaba empleado para ayudar a desarrollar la carretera A14. Esa carretera estaba en construcción cuando mataron a Samo, cerca de donde hallaron su cuerpo. Por eso se pensó que su asesino pudo ser un trabajador de la construcción que viajaba entre Birmingham y Leicestershire. Pero quiero decir, el problema era que incluso si la policía llegaba a sospechar de uno de estos hombres en particular o de uno de estos clientes de trabajadoras sexuales, en realidad no tenían nada con lo que pudieran vincularlos al crimen, de nuevo, por la falta de pruebas. En el caso de Samo no había ácido desoxirribonucleico, grabaciones de cámaras ni testigos. Bueno, aparte de una persona, al parecer, ya que la policía no tenía mucha información con la que trabajar en el caso de Samo, hubo una pista que llegó después del hallazgo del cuerpo de Samo que creyeron que podría haber sido significativa. Fue reportado por una mujer y ella afirmó que el 7 de diciembre de 1993, solo 3 días después de la última vez que se vio a Samo vivo, creo que ella iba caminando o conduciendo por el mismo camino rural a las afueras de Swinford, donde luego hallaron el cuerpo de Samo, y recordó haber visto pasar junto a ella un auto Ford Sierra de color marrón. Dentro del auto, la mujer vio a un hombre. Un hombre estaba conduciendo, y también había una mujer en el auto. Sin embargo, en realidad ella estaba sentada en el asiento trasero. La describieron como sentada. Cito, completamente erguida, y tenía lo que parecían ser unas marcas extrañas en la cara. Y escalofriantemente en ese momento ella pensó que la mujer en el asiento trasero parecía estar muerta, ¿sabes? Cuando el auto dio la vuelta en una esquina, la testigo notó que la mujer de atrás como que se desplomó un poco. La testigo había trabajado antes en la oficina de un patólogo, así que estaba acostumbrada a tratar con cadáveres. Y sí, ella solo recuerda haber pensado en ese momento que la mujer en el asiento trasero parecía estar fallecida. Y lo que también le llamó la atención a la testigo fue que el hombre que conducía el auto estaba muy claramente tratando de ocultarse mientras pasaba. La testigo notó que él intentó bajarse el sombrero sobre la cara para que no lo vieran. Así que, por supuesto, todo esto le pareció increíblemente sospechoso y puso a esta mujer muy nerviosa. Sin embargo, en ese momento ella no lo reportó a la policía.
Al parecer fue a casa y contó a su familia lo que vio, y ellos parecieron simplemente restarle importancia, haciéndola pensar que probablemente estaba equivocada, así que no fue con las autoridades. Eso fue hasta unas 3 semanas después, cuando vio en las noticias que el cuerpo de Samo Paul había sido encontrado en esa misma carretera. Y literalmente pensó, Dios mío, esa es la mujer que vi. Cuando vio una foto de Samo, ella estaba completamente segura de que la mujer que había visto en el asiento trasero del Ford Sierra marrón era ella, y ahora la habían encontrado muerta, estrangulada. Parecía que esas marcas extrañas que la testigo notó en el rostro de Samo probablemente eran vasos sanguíneos rotos por donde la habían estrangulado. Tras hallar el cuerpo de Samo, la mujer finalmente reportó el avistamiento a la policía. Ahora la policía tenía su primera gran pista en el caso. Creían que el asesino de Samo probablemente conducía un Ford Sierra marrón, y también había otra pista potencialmente importante que surgió, creo que alrededor del momento en que Samo desapareció. Un miembro del público informó a la policía que había visto una especie de pelea entre un hombre y una mujer en la zona de Borsal Heath. Parecía que el hombre estaba tratando de forzar a esta mujer a entrar en un vehículo, literalmente estaba intentando arrastrarla hacia el vehículo. La testigo describió el vehículo como un auto de color marrón, similar al que describió la testigo anterior. Incluso pudieron decirle a la policía las primeras 3 letras o números de la placa, pudieron recordar los primeros 3 dígitos. Con esta información, la policía inició investigaciones para localizar el auto, buscando personas con un Ford Sierra marrón. Sin embargo, desafortunadamente no salió mucho de esto, y con el paso del tiempo, el caso de Samo Paul simplemente se enfrió. El caso estaba siendo manejado por la policía de West Midlands, porque aunque su cuerpo fue encontrado en East Midlands, obviamente desapareció en West Midlands, así que la policía decidió enfocar más sus investigaciones en esa área. Se enfocaron específicamente en el área de Borsal Heath, donde fue vista por última vez. Pero sí, eventualmente la policía de West Midlands llegó a un punto muerto en el caso y permaneció sin resolverse. Y luego, solo unos 3 meses después del asesinato de Samo Paul, llegó la impactante noticia de que el cuerpo de otra joven acababa de ser encontrado nuevamente en Leicestershire. La mañana del 3 de marzo de 1994, un miembro del público paseaba a su perro por este tranquilo camino rural en Bitterswell, Leicestershire. A solo 5 millas de Swinford, donde hallaron a Samo, paseaban a su perro por el camino y encontraron el cuerpo de una mujer al borde de la carretera, por lo que llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la escena, observaron que el cuerpo estaba boca arriba, ella estaba recostada de espaldas y realmente no presentaba ningún signo de descomposición, así que obviamente había muerto recientemente. Y después recibieron información de que ella solo había sido puesta ahí probablemente 1 o 2 horas antes de que la encontraran. A diferencia de Samo, el cuerpo de esta segunda mujer no estaba tan oculto, no estaba en una zanja ni algo similar. Creo que solo estaba junto al camino. La encontró la paseadora de perros como a las 7 a.m. de ese día. Pero 2 horas antes de eso, como a las 5 de la mañana, un par de personas reportaron que habían caminado por esa misma calle y no la vieron. Sí, debió haber sido dejada hace muy poco dentro de ese intervalo de 2 horas. Al igual que Samo, esta mujer también había sido estrangulada hasta la muerte. De hecho, parecía que había sido estrangulada por detrás, con algún tipo de ligadura, porque tenía muchas marcas y rasguños alrededor del cuello y debajo de la barbilla, donde parecía que esta mujer había estado jalando la ligadura tratando de liberarse. La encontraron desnuda, lo que sugiere que el motivo del asesinato fue probablemente sexual. Esto se confirmó más tarde cuando la autopsia reveló que trágicamente había sido víctima de violación. Afortunadamente, la policía tuvo más suerte en este caso que en el de Samo Paul al encontrar pruebas. En la escena del crimen puedes ver junto al sitio donde estaba el cuerpo de la segunda mujer. Junto al camino, la policía encontró huellas frescas de llantas en el lodo. Así que hicieron un molde de estas huellas, creyendo que probablemente provenían del auto del asesino. ¿Quién era esta segunda mujer y cómo se llamaba? Bueno, resulta que identificarla resultaría bastante difícil. A la policía le tomaría semanas lograrlo. No había nada en la escena que les diera alguna pista sobre quién era ella, ni identificación ni nada.
Revisaron reportes de personas desaparecidas, pero ninguno coincidía con la mujer, así que usaron sus huellas dactilares. Al final, revisaron si sus huellas coincidían con alguna que la policía tuviera en sus registros, y afortunadamente así fue. Aproximadamente 2 semanas después de que se descubriera su cuerpo, la policía finalmente pudo identificar a la víctima como Tracy Turner, de 30 años. La razón por la que sus huellas estaban en los registros policiales era porque había sido arrestada y condenada por delitos relativamente menores antes, como robo y también delitos relacionados con el trabajo sexual. Al igual que Sam Paul, Tracy Turner también trabajaba como trabajadora sexual. La policía localizó a la madre de Tracy al identificarla por sus huellas. Descubrieron que nunca fue reportada como desaparecida. Durante 2 semanas, sin identificarla, nadie notó su desaparición, porque, por lo que puedo entender, Tracy llevaba el tipo de vida en la que a menudo simplemente desaparecía por periodos de tiempo. Parece que Tracy era un poco solitaria. En general, realmente nunca tuvo muchos amigos. Y, desgarradoramente, la razón principal por la que parecía estar involucrada en el trabajo sexual, según la policía, era más por compañía que por cualquier otra cosa. La mayoría de las mujeres que hacen trabajo sexual lo hacen para ganar dinero y mantener a sus familias. Pero sí, se cree que en el caso de Tracy Turner fue más por eso. Por compañía, a menudo se sentía sola, así que intentaba hacerse amiga de los clientes, aparentemente. Específicamente, solía ir a las estaciones de servicio de la autopista, donde intentaba entablar conversaciones con conductores de camiones con los que luego podía irse por un tiempo. Y de hecho, la última vez que la vieron con vida fue en una estación de servicio. La última vez que la vieron fue en los servicios Hilton Park en la autopista M6 el 2 de marzo de 1994, justo la noche antes de que la hallaran muerta. Los servicios Hilton Park están a unos 80 kilómetros de Bitterswell, donde abandonaron su cuerpo. Al identificar a Tracy como la víctima, la policía determinó que el asesino robó algunas de sus pertenencias. Como sabemos, la hallaron desnuda, así que él tomó su ropa. Pero también lo que la policía descubrió sobre Tracy fue que ella era sorda. Ella tenía que usar un aparato auditivo. Sin embargo, su aparato auditivo no estaba cuando encontraron su cuerpo. Así que parecía que eso había sido tomado por el asesino, quizás como un trofeo. Y algo que descubrió la forense. Tanto en la escena donde encontraron a Tracy como en el cuerpo de Tracy mismo, había lo que parecían ser pequeñas motas o fragmentos de pintura amarilla. Aparentemente eran consistentes con algún tipo de pintura de repintado de autos, lo que nuevamente hizo que la policía pensara en la construcción de la carretera A14. ¿Pudo el asesino ser uno de los trabajadores? ¿Ya usaban excavadoras y camiones amarillos? ¿Esta pintura vino de uno de ellos? Habiendo dicho eso, como mencioné, se encontraron huellas de llantas en la escena, y los expertos que las examinaron informaron a los detectives que estas huellas probablemente provenían de las llantas de un auto Citroën, específicamente un Citroën BX-19. Y de nuevo, a diferencia del asesinato de Samo, la policía tendría más suerte al obtener pruebas forenses en el caso de Tracy. De hecho, pudieron obtener rastros de lo que creían que era el ácido desoxirribonucleico del asesino de su cuerpo. Como dije, parece que Tracy fue violada por su atacante, y se recuperaron rastros de su semen de su cuerpo durante la autopsia. Este semen se usó para crear un perfil completo de ácido desoxirribonucleico del asesino. Pero desafortunadamente, cuando más tarde se creó la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico en Inglaterra y se ingresó ahí, no hubo ninguna coincidencia. Así que la policía empezó a tomar muestras de ácido desoxirribonucleico de muchos de los trabajadores de la A14 y las compararon con el ácido desoxirribonucleico del asesino. Pero de nuevo, no hubo coincidencia, a pesar de que había muchas similitudes entre los asesinatos de Sam Paul y Tracy Turner. Ambas eran jóvenes, trabajadoras sexuales, asesinadas con 3 meses de diferencia y estranguladas. Ambos cuerpos fueron abandonados en caminos rurales tranquilos de Leicestershire, a solo 5 millas de distancia. Ambas fueron halladas cerca de la red de autopistas M6 y M1. A pesar de todas estas similitudes que sugerían que probablemente fueron asesinadas por la misma persona, las autoridades en realidad no vincularon oficialmente los casos. Porque aunque había similitudes, también había algunas diferencias. Por ejemplo, Samo desapareció en un distrito de luz roja en el centro de Borsau Heath y Tracy en una estación de servicio. También estaba el hecho de que, en el caso de Samo, la policía recibió información de que su asesino probablemente conducía un Ford Sierra de color marrón.
En el caso de Tracy, las huellas de neumáticos mostraron que el asesino manejaba un Citroën BX-19 y fue por estas diferencias que la policía finalmente decidió que no iban a relacionar los crímenes. Iban a investigar estos asesinatos como dos investigaciones separadas en lugar de una investigación conjunta y de hecho, cada investigación estaba siendo manejada por una fuerza policial diferente. Como sabemos, el caso de Samo estaba siendo investigado por la policía de West Midlands y el caso de Tracy estaba siendo investigado por la fuerza policial de Leicestershire. Creo que los detectives siempre tenían en el fondo de sus mentes que tal vez estaban buscando al mismo hombre en relación con estos dos asesinatos. Pero por el momento, como dije, eran dos investigaciones completamente separadas, lo cual creo que mucha gente ha juzgado desde entonces. Honestamente, muchos pensaban que debieron estar vinculadas desde el inicio, pero no fue así. Y trágicamente, como resultó, ningún departamento de policía tuvo suerte en rastrear al asesino de Samo ni al asesino de Tracy. Y ambos casos, ambos crímenes terminaron quedando sin resolverse. Ahora, un par de años después de los asesinatos de Samo Paul y Tracy Turner. En 1996 se lanzó una gran investigación en 26 fuerzas policiales en Gran Bretaña, llamada Operación Enigma, para investigar específicamente varios asesinatos no resueltos de trabajadoras sexuales. Porque antes de esto, la policía y las autoridades habían sido criticadas por ser bastante ineficaces para encontrar a los asesinos de trabajadoras sexuales. Y esto era en parte culpa de ellos y también en parte culpa de los medios y del público en general. Para ser honesta, sabes, en ese entonces la actitud de la gente hacia las trabajadoras sexuales que habían sido asesinadas era simplemente horrible, porque la gente simplemente no sentía ninguna simpatía por ellas. Simplemente las juzgaban por lo que hacían como trabajo. Creían que la trabajadora sexual era responsable de su muerte por exponerse voluntariamente a situaciones peligrosas cada noche. Así que realmente no les importaba. Las detectives tenían menos simpatía y de nuevo también el público. Los asesinatos de trabajadoras sexuales recibían menos atención y cobertura mediática que los de otras mujeres asesinadas. Esto significa que la mayoría de sus asesinatos seguían sin resolverse. Hasta 1996, como mencioné, se creó la Operación Enigma, donde policías de todo el país revisaron y reabrieron hasta 207 asesinatos sin resolver. Mujeres trabajadoras sexuales, o que pudieron haber sido confundidas con ellas desde 1986. Esperaban que los avances recientes en la ciencia forense pudieran finalmente resolver algunos de los casos. Comenzaron a investigar si algunos asesinatos estaban relacionados y quizá cometidos por la misma persona. Quizás había uno o varios asesinos seriales entre ellos que atacaban a mujeres dedicadas al trabajo sexual. Y dos casos que se investigaron como parte de la Operación Enigma fueron los de Samo Paul y Tracy Tana. Y creo que fue el inicio de esta operación, cuando las autoridades concluyeron que los asesinatos de Samo y Tracy probablemente estaban relacionados. Probablemente fueron asesinadas por el mismo hombre y quizá por otras trabajadoras sexuales. También se relacionaron asesinatos ocurridos cerca de East Midlands y West Midlands. Fue después de la Operación Enigma cuando el nombre El Destripador de Midlands empezó a mencionarse específicamente en relación con los asesinatos de Samo y Tracy, así que finalmente empezaron a investigarlos, ahora como una investigación conjunta, y afortunadamente los casos no volverían a quedar completamente sin resolver. 2 años después del inicio de la Operación Enigma, en marzo de 1998, hubo un avance importante. Cuando los detectives fueron informados de que se había encontrado una coincidencia de ácido desoxirribonucleico con el asesino de Tracy Turner, el ácido desoxirribonucleico que se recolectó de su cuerpo durante el kit de violación, la coincidencia fue con un hombre llamado Alan Kite. En 1998 tenía unos 34 años y su ácido desoxirribonucleico acababa de ser ingresado en la base nacional, debido a un delito que cometió aproximadamente 3 meses antes. En una ciudad llamada Weston-super-Mare, que se encuentra en Somerset, en el suroeste de Inglaterra, a unas 146 millas de Leicestershire, en diciembre de 1997, Alan Kite vivía en Weston-super-Mare. Él vivía en un hostal allí y una noche empezó a platicar con una mujer que también se hospedaba en el hostal. Por lo que entiendo, ella estaba ahí porque había huido de una situación de abuso doméstico en la que vivía anteriormente.
Así que ella había llegado a este hostal para buscar refugio de todas formas. Una noche de diciembre de 1997, Alan Kate empezó a platicar con esta mujer del hostal y decidieron salir a tomar algo juntos, lo cual hicieron. Salieron a tomar varias copas. También fueron a un club y la mujer pensó que Alan Kate parecía muy agradable, simpático y encantador. Pero todo eso cambió cuando regresaron al hostal más tarde esa noche. Cuando regresaron, la actitud encantadora y amigable de Alan Kate de repente se transformó en algo mucho más siniestro. Y de hecho procedió a atacar a esta mujer. Él tomó un cuchillo, la amenazó con él y luego procedió a violarla. Violó a esta mujer a punta de cuchillo e incluso la amenazó con matarla durante este ataque. Después de la violación, Alan Kate se quedó dormido junto a la víctima, lo que permitió que ella escapara. Ella informó al encargado del hostal lo sucedido, quien llamó a la policía de Avon y Somerset y arrestaron a Alan Kate. Tras su arresto, se tomó su ácido desoxirribonucleico como lo exige la ley y se ingresó en la Base Nacional de Datos de Ácido Desoxirribonucleico y, como sabemos, eso fue lo que llevó a que se encontrara la coincidencia de ácido desoxirribonucleico. Un par de meses después, en marzo de 1998, el ácido desoxirribonucleico de Alan Kate resultó ser una coincidencia exacta con el semen. Recuperado del cuerpo de Tracy Turner, la policía había encontrado al asesino de Tracy. Resumen rápido sobre él y su historia. Alan Kate nació el 7 de julio de 1964. Era originario de Staffordshire, Midlands del Oeste, Inglaterra, donde nació y creció. No pude encontrar mucha información en línea sobre su infancia, aparte del hecho de que aparentemente tenía asma bastante severa. Así que a menudo estaba bastante enfermo y por lo tanto su familia lo consentía mucho. Se decía que siempre era un poco solitario y al salir de la escuela y entrar en la adultez, a menudo iba de un trabajo a otro. Muchos antes de finalmente establecerse en una carrera como conductor de camión, un conductor de furgoneta que viajaba por todo el país para trabajar a través de las autopistas. Lo cual llamó inmediatamente la atención de la policía cuando se hizo la coincidencia de ácido desoxirribonucleico. Siempre sospecharon que el responsable de los asesinatos de Samo y Tracy era un conductor de furgoneta, por la red de autopistas que conectaba las escenas del crimen en Leicestershire. Había sido arrestado un par de veces antes. Aparentemente tenía algunas condenas por delitos menores relacionados con robos. Y otra cosa sobre Alan Kate, parecía tener un odio hacia las mujeres. No sé si había una razón específica, pero solo se sabía que despreciaba a todas las mujeres. Lo cual parece muy revelador, ¿no crees? Curiosamente, Alan Kate fue en realidad alguien que se investigó brevemente en la investigación original del asesinato de Tracy Turner en 1994. Solo 2 días después de que Tracy fue asesinada, una mujer que trabajaba en una gasolinera en Birmingham le informó a la policía que acababa de tener un encuentro muy extraño con un hombre que acababa de entrar a la gasolinera. Ella dijo que este hombre entró a la estación fingiendo ser reportero. Él afirmó que era reportero, pero para ella era muy obvio que él no lo era, y empezó a hacerle preguntas muy extrañas sobre los asesinatos recientes de Samo Poole y Tracy Turner que fueron noticia. Le preguntó: ¿había visto antes a esas mujeres? ¿Habían entrado alguna vez a la gasolinera? Cosas muy extrañas como esas, y la trabajadora tuvo un mal presentimiento sobre este hombre. Así que decidió reportarlo a la policía en ese momento, por si acaso él pudiera haber tenido algo que ver con los asesinatos. Y de hecho, pudo darle a la policía la placa del auto que él estaba conduciendo. La anotó cuando él se estaba yendo. Así que la policía investigó un poco y descubrieron que ese hombre, ese reportero, era Alan Kate. Él era quien fingía ser periodista y hacía preguntas extrañas sobre las víctimas. La policía lo investigó y entrevistó en ese momento. Sin embargo, él negó ser el asesino o el reportero falso, y supongo que la policía no tenía pruebas sólidas para vincularlo al crimen. Avanzaron rápidamente, permitiendo que él pasara desapercibido. Para 1998 ya se había hecho la coincidencia de ácido desoxirribonucleico y Alan Kate era el principal sospechoso de los asesinatos de Tracy Turner y Samo Poole. Sí, no había pruebas forenses que lo vincularan al asesinato de Samo, pero la policía ya había relacionado los crímenes. Así que aún creían que él también era responsable de su muerte.
Y entonces empezaron a buscar más pruebas contra Alan Kate para fortalecer su caso en su contra. Comenzaron a realizar búsquedas en las direcciones anteriores donde Alan Kate había vivido. Él solía mudarse con frecuencia y hospedarse en varios hoteles y hostales, sobre todo en Staffordshire. Así que la policía registró estos lugares, estas direcciones, en busca de cualquier evidencia. Aunque para ser honesta realmente no encontraron nada significativo, así que empezaron a intentar ver si de alguna manera podían vincular a Alan Kate con los asesinatos, por los vehículos que la policía pensaba que el asesino de Samo y Tracy había usado. Sabemos por las huellas en la escena del crimen de Tracy Turner que el perpetrador probablemente conducía un Citroën BX-19. Y también sabemos, por esa testigo que informó haber visto lo que creía que era el cadáver de Samo O'Poole en el asiento trasero de un vehículo. Unos días después de que la mataron, su atacante conducía un Ford Sierra color marrón. Y también estaba ese otro informe de otra persona del público que dijo que había visto a un hombre tratando de arrastrar a una mujer hacia un auto color marrón. En la zona de Borsal Heath de donde Samo desapareció ahora, algo que la policía descubrió sobre Alan Kate fue que a menudo conducía diferentes autos porque, al parecer, a veces trabajaba como mecánico. Era muy bueno arreglando autos y mientras reparaba los autos de las personas, los usaba, los conducía sin que ellos lo supieran, por supuesto. Y al investigar más a fondo los movimientos de Alan Kate, en marzo de 1994, el mes en que Tracy fue asesinada, la policía descubrió que Kate estaba usando un Citroën BX-19 en ese momento. El mismo tipo exacto de auto que había dejado las huellas de neumáticos. Eso no era todo. Volviendo al Ford Sierra marrón visto en la escena del crimen de Opa, como mencionamos antes. La mujer que reportó la pista del hombre que intentaba arrastrar a una mujer hacia un auto marrón pudo darle a la policía los primeros 3 dígitos de la placa. Ahora, la policía pudo establecer que, efectivamente, en el momento del asesinato de Samo, Kate estaba conduciendo un Ford Sierra marrón. Y los primeros 3 dígitos de la placa del Ford Sierra que él conducía eran los mismos que la mujer les había dado en 1993. Entonces, después de todo esto, después de la coincidencia de ácido desoxirribonucleico, los detectives se acercaron a Alan Kate para una entrevista. Querían entrevistarlo por los asesinatos. Aunque antes de la entrevista idearon cuidadosamente una estrategia sobre cómo exactamente iban a hablar con él. Decidieron que iban a realizar lo que se conoce como una entrevista de divulgación por fases, en la que no le revelarían de inmediato a Alan Kate las pruebas que tenían que lo vinculaban con estos crímenes. No iban a entrar y decir, sabemos que cometiste estos asesinatos, tenemos pruebas de ácido desoxirribonucleico. En cambio, comenzarían la entrevista simplemente preguntándole sobre él, siendo honestos, preguntándole sobre su vida, sus trabajos, sus movimientos. En la época de los asesinatos, ¿qué vehículos conducía? Solo quería ganarme su confianza, hablándole como amigo para que no se pusiera a la defensiva. Y luego, gradualmente, mientras él respondía todas estas preguntas, la policía podía ver si podían atraparlo en alguna contradicción. Después podían irle mostrando poco a poco las pruebas que lo relacionaban con estos asesinatos. Así que sí, la entrevista comenzó. Empezaron a hacerle a Kate preguntas bastante mundanas sobre él mismo y él parecía muy feliz de hablar. Al principio él fue muy cooperativo. Pasaron a preguntarle qué tipo de auto tenía o manejaba. En diciembre de 1993, cuando Samo O'Poole fue asesinado, él admitió que manejaba un Ford Sierra color marrón. También le preguntaron si antes había usado servicios de trabajadoras sexuales. Esto fue antes de que le revelaran que tenían ácido desoxirribonucleico que lo vinculaba con el caso de Tracy Turner. Querían preguntarle eso antes de decírselo, porque si iban directo y decían recuperamos tu semen del cadáver de Tracy Turner, su defensa inmediata probablemente habría sido buena. Le pagué por sexo. Ella era una trabajadora sexual y pagué por sus servicios. Por eso encontraron mi ácido desoxirribonucleico. Eso no significa que yo la matara, pero si él no sabía que tenían su ácido desoxirribonucleico y negó usar trabajadoras sexuales, ahí lo habrían atrapado, ¿no crees? Ese sería el momento de oro para la detective, y al final eso fue exactamente lo que pasó. Le preguntaron a Kate si alguna vez había contratado los servicios de una trabajadora sexual antes, y él insistió rotundamente en que no lo había hecho. Él nunca había pagado por una trabajadora sexual ni hecho algo similar. De hecho, parecía molesto por la pregunta. Se ofendió de que la policía le preguntara eso, como si la idea le disgustara. ¿Cómo pueden insinuar que él contrataba trabajadoras sexuales?
Y fue después de esto cuando la policía finalmente lo confrontó con las pruebas que tenían que lo vinculaban con los asesinatos de Samo Paul y Tracy Tana. En particular, la evidencia de ácido desoxirribonucleico, el hecho de que su ácido desoxirribonucleico había sido recuperado del cuerpo de Tracy. Y los detectives dijeron que él estaba absolutamente sorprendido cuando le anunciaron esto. No lo podía creer, claramente no podía creer que lo habían atrapado. Pero él lo negó cualquier participación en ambos asesinatos. Sin embargo, su negación al final no importó. La policía de todos modos siguió adelante y arrestó y acusó a Alan Kite de doble asesinato, los asesinatos de Samo Paul y Tracy Tana. Cuando llegó el momento de su proceso judicial, la negación continuó. Se declaró inocente por lo que fue a juicio. Fue a juicio en la Corte de la Corona de Nottingham en febrero del año 2000. Durante el juicio, la fiscalía presentó sus pruebas al jurado. Comentaron que la coincidencia de ácido desoxirribonucleico indicó que solo había una posibilidad en 33.000 millones de que el ácido desoxirribonucleico hallado en Tracy no fuera de Alan Kite. Solo hay 8.000 millones de personas en el planeta, así que es una identificación contundente, ¿no crees? Eso por sí solo no fortaleció el caso de la fiscalía. Verás, también hubo un par de testigos que se presentaron y afirmaron que Kite les había confesado sus crímenes. Eran sus compañeros de celda quienes testificaron. Después de que fue arrestado y acusado, lo dejaron en custodia antes de su juicio. Y un par de personas con las que estuvo encerrado testificaron durante el juicio que él les había admitido que había asesinado tanto a Samo Paul como a Tracy Tana. De hecho, incluso estaba como presumiendo de ellos, como si para él fueran algo de lo que sentirse orgulloso, según una fuente. Le dijo a uno de estos reclusos que la razón por la que mató a Tracy fue porque ella se había reído de él por alguna razón durante el sexo. Esto hizo que perdiera el control y la estrangulara hasta matarla. Pero Kite no solo confesó esos dos asesinatos, sus compañeros de prisión testificaron que Kite afirmó haber sido responsable de aún más asesinatos también, que había matado a hasta 6 mujeres en su vida, lo cual la policía ya sospechaba. Para ser honesta, él estaba siendo juzgado por 2 asesinatos, pero las autoridades realmente creían que probablemente había cometido más. Pero no tenían pruebas sólidas para demostrarlo ni procesarlo por otros delitos. Pero se cree firmemente que sí tuvo otras víctimas como parte de la defensa de Kite durante el juicio. A último minuto cambió completamente su historia original. ¿Cómo sabemos? Inicialmente les dijo a los detectives que nunca había usado trabajadoras sexuales, que la idea le disgustaba. Pero ahora, durante el juicio, intentó justificar la evidencia de ácido desoxirribonucleico diciendo que en realidad había mentido. Él solía contratar trabajadoras sexuales y debió pagarle a Tracy Tana por sexo poco antes de su asesinato. Y por eso se recuperó su semen del cuerpo de ella, pero seguía insistiendo en que él no la había matado. Sin embargo, el jurado no le creyó y al final del juicio llegaron a un veredicto unánime de culpabilidad. Alan Kate fue declarado culpable de ambos asesinatos y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Creo que esta sentencia se cumpliría después de la condena por la violación en Western Supermayor por la que fue arrestado. Fue condenado por ese delito antes de su juicio por los asesinatos de Samo y Tracy y por eso recibió una sentencia de 8 años. Alan Kite ha intentado apelar su condena y su sentencia un par de veces a lo largo de los años, pero estas apelaciones fueron rechazadas. Y luego en 2023. Así que hace apenas un par de años, Alan Kite volvió a enfrentarse a la corte acusado del abuso sexual prolongado de un niño pequeño, un menor, que comenzó a finales de los años 80. Creo que este niño vivía cerca de Kite en Staffordshire a finales de los años 80 y solo tenía 9 años cuando comenzó el abuso. Un día, Kite atrajo a este niño de 9 años a su casa prometiéndole algunos juguetes. Y una vez que estuvo adentro, lo atacó. Lo abusó tanto física como sexualmente, y este abuso continuó durante 5 años completos, con cada ataque volviéndose progresivamente más violento. La víctima afirmó que Kate lo pateaba, lo golpeaba, lo estrangulaba y asfixiaba, y también lo violaba. Fue violado por Kate en un par de ocasiones, pero nunca le contó a nadie sobre esto en ese momento porque Kate lo amenazaba. Él amenazaba con matar tanto a él como a su familia si alguna vez le contaba a alguien lo que había hecho.
Y así, por miedo, su víctima se quedó en silencio y permaneció callado durante años y años. Hasta que en algún momento de su adultez finalmente sintió que tenía la fuerza para ir a la policía. Y en 2023, Kate fue a juicio acusado de 11 delitos separados relacionados con este abuso. Los cargos iban desde sodomía hasta indecencia grave, asalto indecente e intento de estrangular a un menor. Kate lo negó y se declaró no culpable, pero igual fue declarado culpable de los cargos. Y por este delito le dieron otra cadena perpetua con un mínimo de 10 años y 8 meses. Sin esa condena, Kate habría sido elegible para libertad condicional en 2025 por los asesinatos de Samo y Tracy. Pero ahora, tal como están las cosas, no será elegible hasta al menos 2033. Esperemos y recemos para que ninguna junta de libertad condicional decida liberarlo nunca. Porque, claramente él es una gran amenaza, representa un riesgo enorme tanto para mujeres como para niños. La policía y la mayoría de las personas realmente creen en eso. Alan Kite tiene muchas más víctimas, ha cometido muchos más crímenes y asesinatos de los que ha sido condenado. Pero hasta el día de hoy todavía no existe esa evidencia sólida para poder procesarlo por otros delitos. Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que tuvo más víctimas o piensas que solo es responsable de los 2 asesinatos por los que fue declarado culpable? Y eso nos lleva al final de este caso, que concluye los casos de Samo Paul y Tracy Tana y Alan Kite, el destripador de Midlands. De nuevo, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Pueden decirme qué otros casos les gustaría que cubriera en este canal. Déjenlos en los comentarios abajo. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Bye.